Danny siempre había sido un hombre de convicciones inquebrantables, alguien que no temía enfrentarse a lo injusto, sin importar el riesgo personal. Aquella noche, mientras las luces parpadeantes de la ciudad se mezclaban con la penumbra de la madrugada, su mente bullía de pensamientos encontrados. Desde hacía años se dedicaba a desocupar edificios invadidos por ocupas, a quienes no veía más que ladrones disfrazados de rebeldes, responsables de transformar la esencia misma de barrios históricos en escenarios de conflicto y delincuencia. Pero nunca imaginó que en esta ocasión la situación se saldría de control de manera tan dramática. Todo comenzó con un aviso anónimo en redes sociales, un vídeo fugaz, casi imperceptible, en el que se podía ver a un grupo de individuos fuertemente armados y con rostros ocultos acercándose a uno de los edificios que había sido ocupado en el centro de la ciudad. Las imágenes, deterioradas y temblorosas, parecían advertir que aquellos ocupas no se conformarían con la mera ocupación del inmueble, sino que tenían planes oscuros: eliminar a quien se interpusiera en su camino. La palabra asesinar resonaba en cada fotograma, y aunque muchos lo descartaron como una exageración, Danny sintió en lo más profundo que algo verdaderamente peligroso se avecinaba. Durante años había presenciado cómo la ocupación de propiedades se convertía en un problema recurrente, un asunto en el que la ley a menudo parecía ceder ante la fuerza bruta y la intimidación. Sin embargo, él creía firmemente que la justicia debía prevalecer y que, pese a las amenazas, la integridad de las propiedades y el orden social tenían que ser restaurados. Con ese pensamiento en mente, se preparó para actuar. No era un simple operativo de desalojo, era una misión personal en la que cada paso debía estar calculado al milímetro. Aquella noche, la atmósfera era densa, cargada de un inminente peligro que parecía emanar de cada sombra. Danny se desplazó en silencio hacia el edificio en cuestión, ubicado en una zona olvidada por la modernidad, donde la arquitectura antigua se mezclaba con grafitis y vestigios de épocas pasadas. La fachada, deteriorada por el tiempo, reflejaba la lucha constante entre el orden y el caos. Mientras avanzaba por la calle empedrada, su mente repasaba cada uno de los posibles escenarios, cada uno de los riesgos, y una determinación férrea se apoderaba de su ser. Al llegar al lugar, notó inmediatamente que algo no estaba bien. El edificio estaba iluminado de forma irregular, como si varios focos dispersos trataran de ocultar o destacar algo. Con cautela, se acercó a la entrada principal, donde encontró una puerta entreabierta. Sin dudarlo, empujó la entrada y se adentró en el oscuro pasillo. Los ecos de sus pasos resonaban en las paredes descascaradas, creando un ambiente lúgubre y opresivo. Sabía que estaba pisando territorio peligroso, y cada instinto le decía que el enfrentamiento era inminente. Dentro, la penumbra se combinaba con sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido lejano de algún motor o quizás el murmullo de conversaciones clandestinas. Danny avanzó con sigilo, recordando los consejos y tácticas que había aprendido a lo largo de los años. Su mente estaba en alerta máxima, cada sentido agudizado, cada músculo preparado para reaccionar al menor indicio de amenaza. De pronto, un crujido a sus espaldas lo hizo girar de inmediato. Allí, en la oscuridad, se distinguió la silueta de un hombre que se movía de manera errática. La adrenalina inundó su cuerpo y, sin pensarlo, se posicionó en una postura defensiva. La figura se detuvo, y por un instante, ambos se quedaron en un tenso silencio. Danny podía notar en el aire una tensión casi palpable, una especie de duelo sin palabras en el que cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Fue en ese preciso momento cuando el eco de voces resonó en el pasillo, voces que no parecían humanas, cargadas de rabia y determinación. Los ocupas habían sido alertados de su presencia y estaban listos para actuar. Un sonido sordo, como el retumbar de botas sobre el pavimento, se hizo cada vez más fuerte. Las sombras se multiplicaron y de repente se encontraron rodeados por figuras encapuchadas, algunas empuñando armas de fuego y otras con cuchillos brillando a la tenue luz.
La situación había escalado a una confrontación que Dani jamás había imaginado enfrentar. Pero a pesar del miedo, algo en él se mantuvo firme, la convicción de que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Con una rapidez sorprendente, los ocupas se dispersaron en formación, bloqueando todas las salidas del pasillo. Dani, sin perder la compostura, evaluó la situación. Sabía que enfrentarse a varios individuos armados requería no solo habilidad física, sino también una mente fría y calculadora. Mientras el líder del grupo, un hombre con voz ronca y mirada penetrante, le ordenaba que se entregara, Dani respondió con firmeza: «No estoy aquí para rendirme, sino para restaurar lo que es justo». La tensión en el aire se volvió casi insoportable, como si cada segundo fuera una eternidad. La confrontación se transformó rápidamente en un combate cuerpo a cuerpo. Las manos y los pies de Dani se movían con una precisión que parecía casi sobrehumana. Cada golpe, cada esquiva, era el resultado de años de experiencia en situaciones límite. Sin embargo, a pesar de su habilidad, se encontraba en desventaja numérica. Los ocupas, animados por la adrenalina y el fervor del grupo, atacaban sin piedad, intentando rodearlo y neutralizarlo de una vez por todas. La pelea se desarrolló en una coreografía caótica de movimientos, en la que el peligro acechaba en cada esquina y la muerte parecía estar a la vuelta de la esquina. Mientras se enfrentaba a uno de los agresores, Dani recordó las historias de otros desocupadores que habían pagado un alto precio por desafiar a aquellos que se creían intocables. Cada golpe recibido era un recordatorio de que estaba viviendo en la línea del abismo y que cualquier error podría significar su final. El ruido de los golpes, el crujir de huesos y el sonido sordo de cuerpos cayendo se mezclaban con los gritos y los insultos que resonaban en el interior del edificio. Era una lucha desesperada, en la que cada segundo contaba y la vida pendía de un hilo. En un instante de lucidez, mientras esquivaba un ataque particularmente feroz, Dani logró liberar una mano del agarre de uno de sus adversarios y arrojó un golpe contundente en su cara. El impacto hizo que el hombre retrocediera, tambaleándose por un momento, lo que le dio a Dani una breve ventana para reorganizar sus estrategias. Sin embargo, la superioridad numérica seguía siendo abrumadora. Con una coordinación casi militar, los ocupas se reagruparon y comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor. La sensación de claustrofobia se apoderó de él mientras los rostros encapuchados se acercaban, cada uno portando una intención clara: acabar con su vida. La lucha continuó en una serie de emboscadas y contraataques. Dani se encontró en situaciones límite, utilizando cada objeto a su alcance para defenderse. Una tubería oxidada, una antigua silla, incluso fragmentos de vidrio roto se convirtieron en armas improvisadas en su afán por sobrevivir. En medio del caos, su mente se centró en un único objetivo: salir con vida de aquel infierno urbano. Cada golpe que daba, cada esquiva, era una danza macabra en la que la muerte parecía estar a solo un paso de alcanzarlo. La intensidad del combate hizo que el tiempo pareciera distorsionarse. Los segundos se alargaban en una eternidad de adrenalina, y cada decisión podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. En un momento, mientras se defendía de un ataque frontal, Dani sintió una punzada en el costado. Un disparo certero había rozado su piel, dejando una herida superficial pero dolorosamente recordatoria de la letalidad de sus enemigos. La sangre que se manchaba en su camisa era un recordatorio palpable de que la situación era más grave de lo que había anticipado. A pesar del dolor, la determinación ardía en sus ojos. No podía ceder, no ahora, cuando todo lo que había luchado por proteger estaba en juego. La pelea se extendió por varios minutos, en los que la fatiga comenzaba a hacerse sentir, pero la urgencia de la situación le impedía detenerse. Cada vez más, las voces de sus agresores se mezclaban con el eco de su propio latido acelerado, creando una sinfonía de peligro y desesperación. En un momento crucial, mientras se encontraba acorralado en una esquina, la figura del líder apareció frente a él. Este hombre,
cuya presencia imponía respeto y terror, lo miró fijamente a los ojos y en un tono que no dejaba lugar a dudas, le comunicó que su destino estaba sellado. Sin embargo, en medio de esa mirada llena de amenaza, Dani encontró la fuerza para recordar por qué había decidido luchar. No era solo una cuestión de principios, sino también de proteger a aquellos que confiaban en él, de preservar la memoria y el legado de un barrio que había sido corroído por la corrupción y la injusticia. Con un grito que parecía provenir de lo más profundo de su ser, Dani se lanzó contra el líder. Los golpes se sucedieron en una serie frenética de ataques y defensas, mientras el sonido de la pelea se intensificaba a cada instante. La fuerza bruta del líder contrastaba con la agilidad y determinación de Dani, creando un duelo que parecía no tener fin. La adrenalina impulsó a ambos a límites insospechados, y el ambiente se llenó de polvo, sudor y la inconfundible esencia del peligro inminente. En un momento en que parecía que todo estaba perdido, Dani logró derribar a su adversario, dejándolo tendido en el suelo con una mueca de dolor y sorpresa en el rostro. La imagen quedó grabada en su mente, un símbolo de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la determinación humana podía prevalecer. A medida que la lucha continuaba, la estrategia de Dani comenzó a tomar forma. Con la experiencia acumulada en años de enfrentamientos similares, supo que la clave no era simplemente resistir, sino dividir y conquistar. Empezó a mover a los agresores uno por uno, creando momentos de confusión en el grupo. Cada vez que uno de los ocupas se adelantaba, Dani aprovechaba la oportunidad para desarmarlo o inmovilizarlo, utilizando técnicas que había perfeccionado a lo largo del tiempo. Aunque la superioridad numérica seguía siendo abrumadora, su habilidad para adaptarse al combate le permitió mantenerse en pie, aun cuando la situación parecía desesperada. El combate se prolongó por lo que parecieron horas, pero en realidad fue una sucesión vertiginosa de instantes que parecían eternos. Los gritos, el choque de los cuerpos, el resplandor de las armas y el constante palpitar de su corazón se fusionaron en una maraña caótica que desdibujaba la noción del tiempo. Durante esos momentos, Dani se sintió como si estuviera en una realidad paralela, donde las reglas del mundo cotidiano habían dejado de existir y solo quedaba el instinto de supervivencia. Su mente se enfocó en recordar cada técnica, cada movimiento aprendido en situaciones anteriores y en aprovechar al máximo cada recurso que tenía a mano. En uno de esos momentos críticos, mientras se enfrentaba a dos agresores que intentaban atacarlo simultáneamente, Dani encontró un respiro en el caos. Con una maniobra audaz, se deslizó entre ellos, utilizando el elemento sorpresa a su favor. En un torbellino de golpes y bloqueos, logró derribar a ambos, dejando claro que su intención no era causar daño gratuito, sino simplemente defender su vida y su causa. Sin embargo, cada vez que un ocupas caía, el resto parecían reforzar su determinación, alimentados por una mezcla de adrenalina y la creencia de que estaban librando una batalla justa contra la injusticia que representaba Dani. Esa convicción colectiva les daba una fuerza casi imparable, y el ambiente se llenó de una energía casi mística, en la que cada acción parecía resonar en la eternidad. La confrontación llegó a un punto álgido cuando, en medio de la refriega, Dani se vio rodeado en una sala amplia del edificio. Las paredes, cubiertas de grafitis y mensajes de rebeldía, se convirtieron en testigos mudos de la lucha que se desarrollaba en su interior. La habitación, iluminada por luces parpadeantes y sombras danzantes, se transformó en un escenario en el que la vida y la muerte libraban una batalla encarnizada. Dani, con el sudor resbalándole por la frente y la respiración agitada, sintió por un instante que el destino pendía de un hilo. Cada golpe que recibía, cada amenaza que se cernía sobre él, era un recordatorio de lo frágil que podía ser la existencia en medio del caos. Fue en ese instante, cuando parecía que la fuerza combinada de sus enemigos era imparable, que la determinación de Dani alcanzó un nuevo nivel. Con una agilidad que sorprendió incluso a sus adversarios, se lanzó hacia adelante, desatando una serie de movimientos precisos y devastadores. La sala se llenó del eco de los golpes y el sonido metálico de armas chocando, mientras los ocupas se replegaban momentáneamente ante la embestida inesperada.
Durante esos segundos de frenético combate, Dani no solo luchaba por su vida, sino que también luchaba por la justicia, por la memoria de aquellos barrios que habían sido marcados por la corrupción y por la dignidad de una ciudad que merecía ser rescatada de las garras del caos. A medida que la batalla alcanzaba su clímax, la determinación de cada uno se convertía en un espejo de la convicción que impulsaba a Dani. Los rostros de sus adversarios mostraban una mezcla de furia y miedo, una conciencia latente de que estaban enfrentándose a alguien que no se dejaría doblegar fácilmente. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo, y cada segundo era una lucha contra el olvido. En ese torbellino de violencia, el eco de antiguos ideales y de promesas rotas resonaba en cada rincón del edificio, recordándole a Dani que su lucha era más grande que él mismo, que era el reflejo de una batalla por la verdad y la justicia en una sociedad que parecía haberse olvidado de ambos. Finalmente, cuando la noche comenzaba a ceder ante los primeros destellos del amanecer, la marea de la confrontación empezó a cambiar. Los ocupas, debilitados por el prolongado enfrentamiento y desmoralizados por las tácticas inesperadas de Dani, comenzaron a dispersarse. El líder, herido y derrotado, se retiró con la promesa muda de volver, mientras sus seguidores se retiraban a las sombras de la noche. La victoria, aunque incompleta y teñida de dolor, fue un testimonio del coraje y la determinación de un hombre que había desafiado al destino en nombre de lo que creía justo. Dani se quedó de pie, con el cuerpo maltrecho pero el espíritu inquebrantable, en medio del silencio que siguió al estruendo de la pelea. La sala, ahora llena de ecos y cicatrices, parecía contar la historia de una batalla que trascendía lo meramente físico, una lucha en la que cada golpe, cada caída, era un símbolo de la resistencia contra la opresión. Mientras se recobraba el aliento y evaluaba las heridas, una sensación de extraña calma lo invadió. Sabía que la victoria no era total. Los ocupas seguirían siendo una amenaza latente y la lucha por recuperar la dignidad de los espacios urbanos continuaría. Pero en ese instante, en medio de la desolación y la violencia, se sentía más vivo que nunca, consciente de que cada sacrificio valía la pena por el ideal de justicia que lo impulsaba. El amanecer trajo consigo una luz tenue y esperanzadora, una promesa de un nuevo día que, aunque marcado por la violencia de la noche anterior, se abría ante él con posibilidades inexploradas. Dani, con la determinación renovada, abandonó el edificio, dejando atrás el eco de los gritos y el estrépito de la batalla. Mientras caminaba por las calles desiertas, cada paso resonaba en el pavimento como un latido de esperanza, una reafirmación de que la lucha por la justicia, aunque costosa, era un deber ineludible. En los días que siguieron, la historia de aquella noche se esparció rápidamente por la ciudad. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de un enfrentamiento inusual entre un hombre solitario y un grupo de ocupas armados, y la figura de Dani se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos. Aunque para algunos era visto como un héroe, para otros resultaba enigmático y controversial, un hombre que desafiaba las normas establecidas y ponía en riesgo su propia vida en nombre de una justicia que muchos consideraban olvidada. Las conversaciones en los cafés, en las plazas y en los pasillos de la política se llenaron de debates acalorados sobre el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la reivindicación social. En medio de ese torbellino de opiniones, Dani permanecía en silencio, dejando que sus acciones hablaran por él. Sin embargo, la notoriedad también trajo consigo nuevas amenazas. Aquellos que se habían beneficiado de la ocupación y que veían en su desalojo una amenaza para sus propios intereses comenzaron a trazar planes para neutralizar a Dani de manera definitiva. Los rumores de conspiraciones y emboscadas se multiplicaron en la clandestinidad, y la presión de los grupos que se sentían amenazados se hizo cada vez más palpable. En noches solitarias, mientras se resguardaba en un pequeño apartamento alejado del centro, Dani recibía llamadas anónimas, mensajes cifrados y advertencias veladas. Cada comunicación era un recordatorio de que la guerra no había terminado, de que la sombra de aquellos ocupas armados seguía al acecho, dispuesta a cobrar venganza por la humillación sufrida. Durante semanas, la tensión fue en aumento. Dani se convirtió en un hombre en constante movimiento,
evitando rutas predecibles y cambiando de escondites como un fantasma. La paranoia se mezclaba con la determinación, y cada día se convertía en un ejercicio de supervivencia. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, él repasaba mentalmente cada encuentro, cada situación que le había permitido aprender y adaptarse. No había tiempo para el descanso ni para la complacencia. La guerra silenciosa que libraba en las sombras era tan intensa como el enfrentamiento físico de aquella fatídica noche. Una tarde, mientras se encontraba en una cafetería discreta, observando con cautela a quienes entraban y salían, sintió que estaba siendo seguido. La mirada de un hombre encapuchado, discretamente vigilante, le hizo comprender que su enemigo no se limitaría a los enfrentamientos abiertos. El seguimiento era sutil, pero implacable. Con la mente alerta, Danny decidió actuar antes de que la situación se tornara insostenible. Se levantó, pagó su cuenta sin llamar la atención y se dirigió a una calle lateral poco transitada, donde sabía que las cámaras de vigilancia eran escasas. Cada paso lo llevaba más lejos del bullicio urbano, pero también lo acercaba al corazón de una conspiración mayor de lo que había imaginado. El ambiente se volvió más denso a medida que avanzaba por callejones estrechos y oscuros, y el recuerdo de aquella noche lo impulsaba a estar siempre un paso adelante. La soledad del camino se combinaba con la certeza de que en cualquier esquina podía estar acechando una emboscada. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, Danny encontró momentos de extraña belleza. La quietud de un parque en la madrugada, el murmullo del viento entre las hojas y la luz tenue que se filtraba a través de las nubes. Esos instantes le recordaban que, a pesar de la violencia y la lucha constante, la vida seguía ofreciendo destellos de paz y esperanza. Con el paso de los días, la narrativa de su enfrentamiento con los ocupas se transformó en un símbolo en la comunidad. Algunos lo veían como un justiciero, un vigilante que actuaba cuando el sistema fallaba, mientras que otros lo consideraban un peligroso anarquista que desafiaba la legalidad. Las opiniones se polarizaban, y en las redes sociales se desataron debates encendidos sobre el derecho a la propiedad y la legítima defensa. Los foros digitales se convirtieron en campos de batalla donde cada argumento era una estocada, y donde el eco de aquella noche resonaba en cada comentario. Danny, sin embargo, se mantenía al margen de las discusiones públicas, prefiriendo dejar que sus acciones fueran la verdadera manifestación de sus ideales. La presión sobre él creció a medida que surgían nuevos atentados y emboscadas coordinadas. En una de esas ocasiones, mientras transitaba por un puente que conectaba dos barrios de la ciudad, se encontró rodeado por un grupo de individuos que emergieron de la oscuridad. La situación se tornó rápidamente caótica. Las balas silbaban en el aire y el estruendo de las explosiones resonaba en la noche. Danny se refugió detrás de una estructura metálica, sintiendo el calor de las llamas y el rugido de los motores en el fondo. La adrenalina lo impulsó a salir de su escondite y a buscar una ruta de escape, utilizando cada técnica de evasión que había aprendido en sus años de lucha. En ese frenesí, logró escabullirse entre la multitud, dejando atrás una escena de destrucción y violencia que parecía sacada de una película de acción. Cada paso, cada giro, era una prueba de su resiliencia y de su capacidad para adaptarse a las adversidades. Aquella serie de emboscadas se convirtió en el preludio de una confrontación definitiva, una batalla en la que no solo se definiría su destino, sino también el futuro de un sector de la ciudad sumido en el caos. Los ocupas, organizados de manera casi militar, habían decidido unir sus fuerzas y asestar un golpe final contra Danny, a quien consideraban el principal obstáculo para consolidar su poder en el territorio. La tensión acumulada durante semanas alcanzó su punto de ebullición, y la ciudad entera se preparaba para un enfrentamiento que prometía ser épico. En una noche fría y sin luna, Danny se reunió con unos pocos aliados en un lugar apartado, en una antigua bodega que había sido convertida en refugio improvisado. Allí, entre susurros y miradas cargadas de determinación, se trazaron planes para enfrentar la amenaza. Cada palabra, cada estrategia, estaba impregnada de la urgencia de detener una fuerza que parecía crecer a cada instante.
Sabía que el enemigo era astuto y despiadado, y que la batalla no se libraría únicamente con fuerza bruta, sino con inteligencia y coordinación. Mientras repasaban cada detalle, la atmósfera se llenó de una especie de silenciosa esperanza, la convicción de que, a pesar de las adversidades, la justicia podía prevalecer. La confrontación final se gestó en el corazón de la ciudad, en un barrio olvidado donde las cicatrices del pasado se entrelazaban con las esperanzas de un futuro diferente. El enfrentamiento se desarrolló en calles estrechas y plazas abandonadas, en las que cada sombra parecía esconder un peligro inminente. Los ocupas se habían organizado en filas, armados y preparados para eliminar a quien se interpusiera en su camino. Dani, con su rostro marcado por la determinación y la experiencia, emergió como la figura central de esa lucha. En medio del fragor de la batalla, cada paso suyo era un acto de valentía, un grito silencioso en defensa de un ideal que trascendía la mera venganza. La lucha fue encarnizada y larga. Durante horas, se sucedieron momentos de desesperación y resurgimiento, donde la línea entre la victoria y la derrota se volvía difusa. Cada esquina, cada callejón, se convertía en un escenario en el que se libraba una guerra sin cuartel. Los gritos, el sonido de las armas y el estruendo de los cuerpos en choque se fusionaban en una sinfonía de violencia que parecía no tener fin. En medio de esa vorágine, Dani demostró una capacidad casi sobrehumana para superar cada obstáculo, utilizando no solo su fuerza física, sino también una mente estratégica que le permitía anticipar cada movimiento del enemigo. En un punto álgido de la confrontación, cuando parecía que la marea de atacantes iba a abrumarlo por completo, Dani se encontró cara a cara con el mismísimo artífice de aquel caos, un hombre de mirada fría y calculadora que se creía invencible. Los dos se midieron en un duelo de voluntades, donde cada gesto y cada palabra no dicha eran tan afilados como cualquier arma. En ese instante, todo el esfuerzo, cada sacrificio y cada herida acumulada se transformaron en un combustible que impulsó a Dani a luchar con una furia casi inhumana. La batalla se convirtió en un enfrentamiento simbólico entre dos mundos, uno que defendía el orden y la justicia y otro que se regía por la anarquía y la violencia sin sentido. Finalmente, tras una serie de maniobras que parecían desafiar la lógica y la física, el líder enemigo cayó, derrotado y aturdido, mientras sus secuaces, desmoralizados por la caída de su figura central, comenzaron a dispersarse en la oscuridad de la noche. El silencio que siguió fue abrumador, y en ese interludio, el eco de cada golpe y de cada grito se transformó en un recordatorio de la fragilidad de la vida y del precio de la libertad. Dani, con el cuerpo maltrecho y el alma fatigada, se quedó de pie en medio de las ruinas de la confrontación, consciente de que aquella victoria era solo un capítulo en una lucha interminable.